Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América. E igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 4 de abril del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallá Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. Bueno, los apagones siguen y el gobierno hace silencio. Nosotros le preguntamos al presidente de la República si todo lo que él dijo frente al asunto de la crisis eléctrica se ha perdido en el espacio, porque él dijo que no se iba a dejar coger de mojiganga de estas empresas. De manera que estos señores apagan el país como ellos quieren y siempre tienen un pretexto, siempre hay una avería. Bueno, en el mejor de los casos habrá que decirle que son unos ineptos porque no han resuelto ninguno de los problemas técnicos que se confrontaban cuando la CDE era que manejaba el sistema eléctrico nacional. Pero como sabemos que no tiene nada que ver con los fallos, que puede ser que existan o perduren, son fallos de otra índole. Pero el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados, so pena de tener que pagar las consecuencias políticas de ello. Además tenemos que presentar la excusa a los amables televidentes. La señal televisiva está llegando con una falla. Aparentemente eso es un problema de codificación con el cable. No sabemos si es con todos los cables o si es con Telecable Nacional solamente. Además tenemos que recibir y acusar recibos de correspondencia de colaboradores. Nos llegó otro texto del juicio político o impeachment al presidente George W. Bush. Parece que la situación interna, ya le habíamos presentado un primer documento que era este, que estaba dirigido no solo contra el presidente Bush, sino contra el procurador general John David Ashcroft. Pero me llegó anoche este otro, que está preparado por el profesor de Derecho Francis A. Boyle de la University of Illinois School of Law. Aquí está. La Universidad de la Escuela de Leyes de la Universidad de Illinois. Y esta va dirigida contra el presidente de los Estados Unidos únicamente. ¿Ustedes saben cuál es la primera acusación que le hace? Que está cercenando la democracia interna y la libertad en los Estados Unidos. Dice que ha atentado imponer un estado policial y una dictadura militar sobre el pueblo y la República de los Estados Unidos. Mírenlo aquí. Has attempted to impose a police state and a military dictatorship upon the people and republic of the United States of America. Quiere decir, imponer un estado policial y una dictadura militar sobre el pueblo y la República de los Estados Unidos de América. Virtual autogolpe. Bueno, entonces, ya le decíamos que todo eso que estaba sucediendo con lo que era la tradición democrática del pueblo norteamericano iba a producir una reacción. Aparentemente esta viene desde enero, porque él redactó esto, mire aquí, él redactó esto y puso January, o sea, eso quiere decir enero en inglés. De modo que este es un documento que está redactado y dando vueltas allá en Estados Unidos desde enero. Ya debe estar en el seno de la Cámara de Representantes, lo que dice the House of Representatives. Bueno, es un borrador para que sea presentado por la Cámara de Representantes. Pues así es como están las cosas, ¿eh? También tenemos un documento
que es una carta de una opositora, o sea, una ciudadana de Estados Unidos, opositora a la guerra, que yo quisiera que me leyeras unos cuantos párrafos. No, con sumo gusto. Para el consumo de nuestros amables televidentes y radioyentes. No le crean a la prensa, los norteamericanos no apoyan la guerra. Carta de una coristera de Xanadu, Silvia Brandón Pérez, que vive en Pensilvania y cuenta su verdad y la realidad. Ayer estuve con mis hermanos, cerca del millón, marchando por las calles de Nueva York desde la 36, de la calle 36 y la Sexta Avenida hasta el Washington Square Park, allá en el sur. Mi amiga Susan y yo habíamos venido en tren desde Pensilvania. Ella es una norteamericana rubia de ojos azules que sirve de bibliotecaria en la Escuela de Derecho de Rutgers y de noche estudia Derecho. Me contaba que una vez le arrestaron en una marcha y en la corte se encontró con Martin Sheen, el actor, que les ofreció a los 30 activistas el uso pagado por Sheen de su propio abogado. De las muchas marchas a las que he concurrido en mis 54 años de vida, esta fue una de las más hermosas. Seguimos a un grupo de asiáticos que tocaban tambores y empinaban un dragón voluminoso por las calles de Manhattan. Desde las ventanas la gente nos tiraba confeti y nos alentaba con sus gritos. En muchas ventanas había letreros en contra de la guerra y algunos que decían cosas como "fuck Bush". La policía, al menos al principio de la marcha, estaba tranquila. Marchamos con nuestras pancartas. Yo llevaba algo que había recortado de uno de los mensajes que leí esa mañana antes de salir, con una foto de Bush que decía "Bush, genocida", y una del trío con la consigna "asesino de niños". Muchas personas le tomaron fotos. Otros me preguntaban qué quería decir "asesino de niños". Al llegar al parque nos informaba una grabación: "La marcha ha terminado. Por favor, vayan a sus casas". Por supuesto que nadie hizo caso. En el parque hubo bailes simbólicos de mujeres hindúes con grupos de personas que presentaban un mosaico hermoso sobre la muerte y muchas discusiones. A veces venía alguien de la prensa a preguntarnos cosas. Yo estaba hablando con un muchacho negro, actor desempleado, y le hablamos de que estas protestas no son solamente en contra de la guerra, sino en contra del estado actual de las cosas en el mundo entero, que nos cansamos de ver niños muertos de hambre y de mirar a los multimillonarios dictando el futuro de las masas. No le crean a la prensa que presenta al pueblo norteamericano a favor de una guerra inmunda. En todos los estados ha habido protestas diarias. En San Francisco de California, más de 1 millón de personas paralizaron el tráfico y el business as usual durante más de 3 días. En Chicago, lo mismo, y así pudiera seguir pasando estado por estado. Bueno, el documento sigue, pero desde luego no podemos leerlo in extenso. Pero esa es la tónica. Ahí hay la de 1 millón. De 1 millón en Nueva York. Sí, pero la información que traía la prensa era de medio millón. Y ninguna imágenes en vivo, sino muy esporádicas. Entonces, bueno, pero eso es consono con el hecho de que el municipio de Nueva York, el ayuntamiento, hubiera votado una resolución contra la guerra. Y decíamos aquí que esa información que sacamos del internet no había salido en la prensa de aquí. Y lo de la votación del municipio de Nueva York no salió en la prensa electrónica norteamericana. Vino a salir aquí en el Nacional. Lo escuchamos en la televisión y no lo reprodujeron en los medios electrónicos. Lo sacamos aquí del Nacional, que lo había ido a buscar como noticia de El País en España, que fue quien recogió la noticia y de allá rebotó hacia la República Dominicana. Pero había una información de que más de 100 ciudades y condados de los Estados Unidos habían votado resoluciones contra la guerra, incluyendo
antes de Nueva York, con Los Ángeles, Detroit, Chicago y Filadelfia, donde nació la nación norteamericana. Más de 100 ciudades y condados, y a eso se le suma Nueva York. Y me van a decir que la mayor parte del pueblo norteamericano está con la guerra por unas encuestas que nadie sabe quién las hace o cómo las hace, o sospechamos cómo se hacen y quién las hace. Bueno, entonces definitivamente, tomando en cuenta que los ayuntamientos son la forma de gobierno que está más cerca del pueblo, el hecho de que marchen más de 1 millón en Nueva York y más de 1 millón en Los Ángeles es concordante con el hecho de que sus municipios o sus ayuntamientos se hayan pronunciado en contra de la guerra. Eso es democracia, ¿eh? Donde está fallando la democracia es arriba, en la cúspide, en la estructura federal de Washington. Vamos a ver hasta cuándo, ¿eh? Mientras tanto, tenemos que decir que hay un documento del cual habíamos hecho mención ayer, ya está redactado. Todavía no sé si va a estar disponible a la firma en el local de la Academia de Ciencias, porque este documento se convocó, o mejor dicho, se redactó por una convocatoria que nos hiciera el presidente de la Academia de Ciencias, el amigo Mario Bonetti, pero lo hizo a título personal. No sabemos si el documento se va a quedar en el local de la Academia para la firma de todos aquellos que estén de acuerdo con él. El documento dice lo siguiente: los dominicanos y la guerra a Irak. Los abajo suscritos, amantes de la paz y la justicia, ciudadanos de la República Dominicana, una nación libre e independiente, apegada a la convivencia pacífica y civilizada de los pueblos, que se rigen sus relaciones con el resto del mundo por las normas del derecho internacional público, en uso pleno de sus derechos civiles y constitucionales, dejan constancia de lo siguiente: a. Su repudio a la guerra que ha sido declarada a Irak unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América, con la participación militar del Reino Unido y con el apoyo de los gobiernos de un grupo de naciones que han respaldado esta acción, en desconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y de la labor e informes rendidos por su cuerpo de inspectores en Irak, desechando además los llamados y gestiones que ha hecho su santidad el Papa Juan Pablo II para preservar la paz. B. Declarar que tal guerra representa un acto de agresión y una amenaza a la paz mundial que proviene de una potencia que utiliza la ciencia y la tecnología contra el ser humano y no al servicio de éste, lo que ocasionará muchas y lamentables muertes de población civil junto a las bajas de combatientes, bajo el supuesto no comprobado y por el contrario denegado por los inspectores de la ONU de que Irak alberga armas de destrucción masiva, la cual se constituye en una acción ilegal condenada por las normas del derecho internacional público y un delito de lesa humanidad. C. Que esa guerra ha concitado el rechazo público y masivo de la mayor parte de los ciudadanos conscientes de los países del mundo, ocasionando en los Estados Unidos de América, líderes de esa coalición, la protesta generalizada de su población, recogida en el voto negativo de los consejos municipales de más de 100 ciudades y condados, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Detroit, Chicago y Filadelfia, cuna de esa nación, y el rechazo de más del 90% de los ciudadanos de Gran Bretaña y España, lo cual la evidencia como un acto contrario a la esencia de la democracia, que requiere a los gobiernos gobernar con el consentimiento de sus gobernados. D. Que tal acción unilateral se encuadra en el propósito de implantar el proyecto del nuevo orden mundial que enarbolara el presidente Bush padre, y la cual tiene como agravante que el subsecretario para Seguridad y Control de Armamentos del Departamento de Estado, John R. Bolton, declaró en Israel que después de Irak, los Estados Unidos tienen en agenda de guerra a Irán, Siria y a Corea del Norte, y probablemente agregamos nosotros a Arabia Saudita, lo que evidencia que estamos presenciando el inicio de un conflicto de proporciones mucho mayores, previamente planificado y decidido. E. Que el control del petróleo del Medio Oriente, ni la disputa entre el dólar norteamericano y el euro europeo por el predominio como moneda internacional pueden ser motivos valederos para arrastrar al mundo a una conflagración de dimensiones y consecuencias imprevisibles. Por todo lo cual declaramos, primero, que la afirmación del señor presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, apoyando la declaratoria de guerra a Irak por parte de los Estados Unidos de América, es un acto no refrendado por el Congreso Nacional, según lo requiere el inciso 6 del artículo 55 de la Constitución de la República, y por tanto constituye una simple opinión personal,
carente de validez legal, que no obliga a la República ni representa tampoco el sentir de la mayoría del pueblo dominicano. Segundo, que la oferta de enviar tropas dominicanas para contribuir con la fase de ocupación de Irak es contraria a los preceptos del artículo 3 de la Constitución de la República, que establece: el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana, al paso que el mismo afirma que la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional y, por tanto, tampoco obliga a la República ni representa el sentir del pueblo dominicano. Y tercero, que tales propósitos constituirían una violación a la Constitución de la República, que en su juramento de toma de posesión el primer mandatario se comprometió a respetar y a hacer respetar. Y en consecuencia, ante la inmensa tragedia humana que se ha comenzado a vivir en Irak, llamamos a una suspensión de hostilidades para que se pueda acudir en ayuda de la sufrida población civil iraquí, víctima de los horrores de la guerra que amenaza extenderse por toda la geografía del planeta, y para darle una nueva oportunidad a la paz en el marco de nuevas gestiones por parte de la comunidad internacional. En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Vamos a ver cuántos ciudadanos están de acuerdo con esto, que desde luego tiene ya mi firma. También tengo que comentar esta información. Dice que informan, trabajan en reforma de la ley de inversión extranjera. Bueno, cualquiera se sentiría agradablemente impresionado por las noticias, porque hemos estado diciendo que una de las fallas que está llevando a la situación de crisis cambiaria es esa puertecita abierta ahí, que comenzó con la derogación de la ley 861 de inversión extranjera, que limitaba las repatriaciones originalmente a un 18% anual de lo invertido, y luego se subió a un 25% anual, extremadamente, exageradamente generoso, porque eso significaba llevarse la totalidad de lo invertido en 4 años. Bueno, pues aún así, los portavoces del entreguismo, pero a salario, a sueldo de los intereses extranjeros, sobre todo desde la Cámara Americana de Comercio, decían que esa ley era una ley que serviría de obstáculo para la inversión extranjera. Con esa ley entraron aquí los capitales más sanos de la conjunción de esfuerzos del capital extranjero y dominicano, y es el caso de la cervecería dominicana, o sea, la cerveza Presidente. Ahí está metido capital extranjero y entró con esa ley. Lo que pasa es que no es de estos capitales que vienen a invertir hoy, a llevarse mañana sus beneficios. Y lo ha hecho de tal forma y con tal delicadeza que los dominicanos no ven esa cerveza como una cerveza extranjera, sino como una cerveza dominicana. Y si no, preguntan a los dominicanos que están fuera, que ha convertido la demanda de esos dominicanos a ese renglón en un renglón importante de exportación, porque es la preferencia de los dominicanos, además de que les gusta muchísimo extranjeros que vienen acá. Es emblemático. Pero oigan lo que dice acá. El gobierno reformula actualmente la ley sobre inversión extranjera, y entre las modificaciones previstas se incluye que una mayor parte de los beneficios que obtienen las empresas foráneas se reinviertan en el país, reveló el director de la Oficina de Promoción de la Inversión, Danilo de Rosario. Esta oficina y este director, que no han hecho absolutamente nada para resolver los problemas estructurales de este modelo, sino todo lo contrario, lo están reforzando y afianzando. Ahora sale diciendo que la modificación, y no sabemos si es él el que está trabajando en eso, ojalá que no sea ese departamento, para que no le impriman esa orientación. ¿Por qué encontramos negativo eso? Bueno, porque si lo que se le va a dar a los inversionistas extranjeros que han venido a llevarse entre las uñas al país, o entre las pezuñas, la posibilidad de reinvertir y cogerse todo lo demás, entonces nos estamos suicidando. Este país está quejado de una sobredosis de inversión extranjera, una sobredosis de inversión extranjera incontrolada expresamente por parte de los gobiernos que nos han estado mal gobernando. Entonces,
decirles que no se lleven su capital, quédense y cójanse lo demás. Qué bonito, ¿eh? Yo recuerdo que precisamente en el medio de la crisis hubieron voces que dijeron, y entre ellas dijimos, tardía, pero es mejor tardío que seguro, es como es tarde que nunca. La de Álvarez Hogar, que decía que había que exigirle a estos capitales extranjeros que para entrar a nuestra economía generaran divisas. Y así tiene que ser. El requisito. Porque imagínese usted que venga una inversión extranjera, como son las que tenemos acá, que es el caso de las llamadas eléctricas, que no han invertido lo que dijeron que tenían que invertir. Entonces vienen a sacarnos pesos del bolsillo, se van al mercado a coger los dólares que mandan los dominicanos ausentes al país, para sacarlos libremente porque nadie los va a controlar después de la modificación a la ley monetaria y financiera, sin haber generado un solo dólar, sino simplemente llevándose los que entran. Y eso ha creado la crisis que tenemos, no es otra cosa. Entonces, aparecerse con esta propuesta de que esa debe ser la orientación de la reforma de la ley de inversión extranjera, bueno, tiene que ser objeto de rechazo de todos los dominicanos. Tenemos que decir entonces, por último, que para el martes tenemos al doctor Pedro Manuel Casals para hablar sobre la situación económica y política del país, y el miércoles viene Vanessa de Álvarez, psicóloga, para hablar sobre este tema. Dicen los psiquiatras, guerra afecta a todos los niños del mundo. O sea, no solamente A los de Irak. a los que... No afecta solamente a los niños que están viendo el horror de la guerra y viviéndolo, como a aquellos países, como el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde los padres de esos niños o los hermanos están en la guerra, sino en todo el mundo. Ya lo demostramos aquí, que trajimos las preguntas que nos llevaba en un encuentro, unas 21 preguntas sobre la guerra, todas inteligentes, ¿eh? Vamos a hablar de Vamos a eso. ver los temas. La marcha hacia las elecciones del 2004. El presidente y la reelección. Y sigue el tema. El PPH inscribirá hoy la precandidatura de Hipólito Mejía, independientemente de lo que diga o decida el presidente. Bueno, entonces yo le decía, hablándole de ayer, antier, en estos días al presidente, pues estos son sus peores enemigos. Si estos son los que están diciendo por todas partes que usted va a faltar a su palabra. Ahora le hemos dicho, presidente, pero usted que los deja ahí, todos son altos funcionarios de su gobierno, destitúyalos a todos, destitúyalos. Entonces la gente va a entender que usted no está detrás de esa maniobra. Ahora mismo todo el mundo cree, y nosotros también, que usted está detrás de eso, porque usted no ha destituido a esa gente. Entonces, quiero decirle lo siguiente, y me da mucha pena decírselo. Si eso no es más que una maniobra para fortalecer la posición hacia lo interno del PRD, ahora que se va a decidir sobre quién va a ser su precandidato o su candidato, su figura y su palabra van a quedar muy mal paradas. Y si es peor, y es verdad que están persiguiendo su repostulación, su reelección, todavía será peor el fiasco que viene, presidente, para que lo sepa. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Seguir, amigo. Bueno. Tirotean la casa del doctor Balaguer y el centro de cómputo del Partido Reformista Social Cristiano. Y el señor Peinado, precandidato del Partido Reformista Social Cristiano, no acatará los resultados de la convención, sino acogen las impugnaciones. Definió a Eduardo Estrella como inorgánico, porque el 75% de sus seguidores son del PPH. Bueno, esta parte no deja de ser preocupante. ¿Por qué? Bueno, porque aunque dicen por ahí que en política todo se vale, el hecho de que se esté adulterando la democracia interna del PRSC por maniobras que tienen un objetivo y un alcance que va más allá de las fronteras partidarias,
no puede ser visto sin preocupación. Nosotros entendemos que si eso es verdad, el presidente tampoco va a quedar bien pagado con esa maniobrita. Pero el vaticino, todo eso es un fiasco. Y va a quedar mal y no va a tener sus resultados. Que es lo peor de las fórmulas cuando usted se embarca en algo que está condenado al fracaso de antemano. Y eso de la reelección, que necesita primero una repostulación para que luego el pueblo le diga sí o no y resulte que no, entonces eso es un fiasco. Temas internacionales. Los siguientes titulares cubren en parte ese tema. Vamos a más allá de la guerra. Más allá de la guerra a Irak. Esto es importante, mire, porque mientras la guerra llena todas nuestras planas de periódicos y las informaciones de los medios de comunicación, con todo lo que supone una guerra, el horror de la guerra, hay que poner la vista en lo que viene. Acuérdense que, y lo citamos en ese documento, que el señor Bolton, su secretario de Estado, se fue a Israel y dijo que la guerra no se quedaba donde está. Que después de Irak vienen Irán y Siria. Y yo sostengo que se silenció a Arabia Saudita, pero los hechos y la campaña contra Arabia Saudita que están en los Estados Unidos, a la vista de todos, están diciendo muy claro que ese es un objetivo de todo esto. Sobre todo por las recomendaciones que hizo el charlista aquel de la Rand Corporation, de que Estados Unidos debía clasificar a Arabia Saudita como su enemiga y entonces ordenar la incautación de sus bienes en efectivo y en propiedades en los Estados Unidos y ordenarle a las tropas que Arabia Saudita toleró en una base que le permitió a Estados Unidos en su territorio que se apoderen de los pozos petrolíferos de Arabia Saudita. Oigan eso. Eso fue a decir ese señor en una charla a un grupo selecto de generales en el Pentágono. Entonces eso significa que hay un grupo de toda la gente que está haciendo todo esto, que tiene la vista puesta en esa dirección. Entonces no estamos hablando como se le ha dicho al pueblo norteamericano. No, eso es entrar y salir y ya se acabó. En primer lugar, ahí están todavía peleando. Y no hay duda de que van a aplastar a Irak, porque el poderío militar de los Estados Unidos se lo permite. Ahora, el costo que van a pagar en términos de vidas, y además hay que hacer una aclaración, la niña esta de los 19 años, que soldado, Sí. no tenía ningún balazo ni nada de eso, ni herida de... Ni ningún abuso de tortura. Lo que tenía eran fracturas, que todavía no se sabe cómo se le produjeron en algunas extremidades y un dislocamiento en la columna vertebral. Parece que tú sufrió una caída o algo así. O se tiró de un tanque, tiró de algún sitio alto y cayó, ¿verdad? Pero a todo esto también, arquitecto, poniéndose ya, tomando posición y poniéndose a cierta distancia a esos planes que están por debajo de las aspiraciones, más bien de los objetivos que tienen realmente los Estados Unidos en esta campaña. Dice que uno de los titulares dice que la Gran Bretaña no se sumaría a una guerra contra Irán o Siria, dice el primer titular. Es decir, que parece que ellos también tienen las mismas informaciones, desde luego, sí, que tenemos por aquí. Hay unas diferencias que vienen incubándose. Sí. Y el resultado lo estamos viendo en que, por un lado, acaba de dar esa declaración el primer ministro Blair, en un momento en que Powell acusa a Siria e Irán de poseer armas ilegales. Dice el secretario de Estado norteamericano Colin Powell acusó ayer a Siria e Irán de apoyar al terrorismo y de poseer armas de destrucción masiva, aunque aseguró que no está buscando otra guerra. Ahí arranca. ¿Quién se lo va a creer? Powell dijo que su país debía pronunciarse cuando tenía pruebas que países como Irán, Siria y Corea del Norte no estaban cumpliendo con acuerdos internacionales de armas. Bueno, pero ahora mismo Gran Bretaña acaba de hacer uso de
la bomba de racimo. ¿No está eso prohibido también, General Powell? Y ese su aliado lo acaba de disparar y acaba de admitir que usaron lo admitió Gran Bretaña. La denuncia que se hizo fue que Estados Unidos y Gran Bretaña habían hecho uso de la bomba de racimo. Y entonces, si estaba proscrita, ¿por qué se está usando, general? Además, si vamos a las violaciones a las resoluciones de Naciones Unidas, Empieza. Israel tiene 4 veces más violaciones a resoluciones de Naciones Unidas que las que tenía Irak. Y nadie ha apuntado para allá, ¿verdad, general? Dice, estos nuevos comentarios generan especulación de que Estados Unidos prepara una guerra contra estos países una vez que finalice el conflicto en Irak. No es que es una especulación, señor. El señor subsecretario de Estado fue a Israel y dio esa declaración. Entonces no es una especulación. El viernes pasado, Powell señaló que si Irán y Siria cooperaban con Irak, se enfrentarían a graves consecuencias. No está buscando una guerra. Powell se preguntó qué es lo que había de malo en denunciar que Siria e Irán estaban desarrollando armas de destrucción masiva. Bueno, señor, después que este señor Bolton se va a Israel y le dice a Irán y a Siria, después de Irak van Irán y Siria, ¿qué ustedes quieren? ¿Que se crucen de brazos Irán y Siria? ¿Ustedes quieren que sean imparciales ahora en este conflicto? Cuando les han avisado que la próxima etapa que viene es contra ellos dos. Pero bueno, es que Estados Unidos o los funcionarios de este gobierno están pretendiendo que todo el resto del mundo son tarados mentales, ¿verdad? Y no están entendiendo ni están viendo lo que están, o ni siquiera lo que dicen, porque no es ni siquiera adivinando, sino que este señor va y lo dice. Exacto. Y los propios americanos, el resto del mundo y los propios americanos. Es que no es que ellos interpretan que nosotros somos tarados mentales, es que they don't care, como dicen ellos mismos. No les importa lo que piense nadie. Le da un comino. Y por otro lado, ya ese argumento de armas de destrucción masiva está totalmente desacreditado. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva que estaban en Irak? Que iban a destruir al mundo entero. La amenaza de la humanidad. ¿Qué han encontrado? Porque si antes los inspectores no habían detectado esas armas, hoy en día ya tienen sus fuerzas en Irak. Además de tenerla, tienen un ejército de agentes de la CIA cubriendo a todo Irak. En este momento me imagino yo que así debe de ser. Y no temo equivocarme. ¿O no es así? Yo creo que sí. Entonces ellos ya saben exactamente lo que hay y lo que no hay. Bueno, quizás le quede el centro de Bagdad o algo así, uno que otro recóndito lugar. Pero, Roger, óigame, si nosotros aceptamos lo que se señala en el documento que acabamos de leer hace un momento, que estamos ante la implantación de lo que enarboló Bush padre en 1991, el nuevo orden mundial, the New World Order. Si eso es así, entonces por eso se explica que este grupo pasara por encima de Naciones Unidas, que pasara por encima del informe de los inspectores, pasara por encima del Consejo de Seguridad, porque ya no importa. Y esa es la razón por la cual el comentarista o el editorialista de New York Times, analizando esa conducta, decía: los que piensen que el gobierno de Estados Unidos fracasó diplomáticamente en Naciones Unidas están equivocados. Eso era precisamente lo que buscaban, para poderse colocar por encima de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad y de la OTAN y de todo. Entonces, pero esa es una situación sumamente vulnerable. Ese es el camino más peligroso que pueden emprender los Estados Unidos, que es el de quedarse solo. Fíjese una cosa. De hecho, de esta mesa de 3 patas que viene a ser la iniciativa de la guerra contra Irak, estaba sustentada por Estados Unidos, por Gran Bretaña y por España. Pero tanto Gran Bretaña como España tenían el 90% de la población en contra de la guerra. Entonces, pero todavía uno entiende, en el caso de Blair, que actúe contra su pueblo, que le está diciendo que no está de acuerdo con la guerra,
porque Blair ha asumido la plataforma ideológica conservadora. Es decir, en este momento Blair, que ya dijo desde el principio, desde que lo eligieron, yo vengo con una nueva plataforma laborista, es decir, un nuevo laborismo. El nuevo laborismo, desde que yo vi que dijo eso, dije, va a sepultar la ideología laborista en Gran Bretaña. Este es el nuevo laborismo. Y ese es, efectivamente, en el momento de la crisis, levantó el estandarte petrolero, el mismo que se levantó en el 91, y ha asumido entonces el discurso que debió haberle correspondido a un primer ministro conservador en Gran Bretaña. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que contó con todos los votos conservadores y una parte de su partido que se dividió. O sea, hay una crisis ahora mismo y él está frente a una rebelión de su propio partido, el laborista. ¿Por qué? Porque él abandonó el terreno ideológico del laborismo. De ahí es que comienza a dar distancia. Bueno, pero ¿qué pasa? Él sale huyendo a buscar su parte en la piñata, que es la repartidera. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos ahora dice que van a poner un gobierno. Oigan lo que dice, no hay para nadie. Está listo el nuevo gobierno iraquí. De entrada, la nueva moneda del país árabe será el dólar. Ajá. Ustedes recuerdan que le hemos traído acá análisis que dicen que detrás de bastidores se está moviendo también el asunto de cuál moneda va a prevalecer en el mundo como moneda internacional. Si el dólar o el euro, que Irak ya había usado como referencia para sus ventas petroleras. Y además se especulaba qué va a pasar si el resto del mundo árabe petrolero se pasa al euro. Y entonces uno entiende por qué el contexto de la guerra ya no se limita a Irak, ya va a echarle mano a todos los países petroleros. Ustedes saben para qué, para evitar precisamente que se traspasen al euro. Ahora miren lo que dice como definición. Primero se habla aquí en este trabajo, oye, un rol para las Naciones Unidas en el futuro de Irak. Esto es sacado del New York Times y dice aquí que en una conferencia de prensa el primer ministro británico Tony Blair dijo ayer, esto tiene fecha 28 de marzo, o sea fue el 27 de marzo, que el presidente Bush ha renovado su compromiso de que las Naciones Unidas tengan un rol en la Irak posguerra. Pero dista mucho de estar claro que la administración esté preparada a permitir, o sea, la administración de Bush, esté preparada a permitir que las Naciones Unidas hagan algo más que proveer dinero y aprobar los dictámenes de Washington. O sea, lo mismo que hicieron con la guerra. Aquí está mi plan de guerra. Pónganme el sello de aprobado. A eso fueron. Pero además dice ese artículo que citamos, eso no era lo que quería el verdadero grupo de los halcones. Nosotros no queremos eso para probar que nosotros estamos por encima de todo eso y que no necesitamos el sellito ese. Pero mientras aquí se decía Blair, que Bush había dado esas seguridades, oigan lo que dice la prensa de hoy. El presidente George W. Bush ha prometido que al concluir la guerra, el objetivo de Estados Unidos será instalar un gobierno democrático en Irak. Democrático entre comillas. Pero lo que no dijo es que ese gobierno será inicialmente estadounidense y que la economía se manejará en dólares. ¿Por qué? Dice, el pueblo iraquí administrará Irak, insistió una vez más el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, esta semana. Pero aparentemente eso no ocurrirá muy pronto y aun cuando se intente, no está claro cómo se seleccionará a los iraquíes que participarán en esta democracia, entre comillas, impuesta por una invasión. No, democráticamente, dijo él. Él no dijo que era democrático el gobierno. Democráticamente a la fuerza. Democráticamente impuesto. Ah, bueno, sí. Eso es verdad. El nuevo gobierno que se prepara para Irak ya se está congregando en Kuwait y será encabezado por el general retirado estadounidense Jay Garner. Parece que ya votaron los iraquíes, quien trabajará con un gabinete, entre comillas, conformado por otros oficiales militares. Ah, bueno. O sea, que viva la democracia. El gabinete se reúne cada mañana a las 7:30 para discutir asuntos específicos del nuevo gobierno.
las funciones de lo que serán 23 secretarías separadas y cómo manejar los detalles de la reconstrucción de la infraestructura destruida por las armas estadounidenses en estos momentos. También deben estar discutiendo cómo distribuir los contratos grado a grado, ¿verdad? Pero tienen problemas con el presupuesto. Sí, ahí se le ha trancado un poquito el juego, pero a fin de cuentas... ¿Cómo fue la jugada del presupuesto? Ellos introdujeron como ha salido en los medios, 74 billones de dólares para... No eran 80. Los redujeron a 74. Para asistencia humanitaria, seguridad de los Estados Unidos, reforzar la seguridad y también adicionar algunos recursos que están faltando para el aprovisionamiento de guerra y eso. Entonces el Congreso, la parte que correspondía al asunto de seguridad interna de los Estados Unidos, la iba a manejar el señor... Tom Rich. Sí, ese es el departamento de Tom Rich, pero la iba a manejar el Pentágono con el señor Rumsfeld a la cabeza. Eso era lo que proponía la Casa Blanca. Ni siquiera Tom Rich. No, y entonces el Congreso le hizo... y le quitó al señor Rumsfeld el asunto y al Pentágono le dijo, no es de ahí que va a salir. Es el Departamento de Estado que va a manejar esto. Sí. Y entonces ha venido un conflicto entre el señor Powell, que no parece no tener ninguna incidencia en esta cuestión, que fue una decisión del Congreso. A lo mejor él la cabildió, ¿no? Por otra parte, eso uno no lo sabe. Y ha quedado el señor Rumsfeld enfrentado con el señor Powell. Eso es lo que dice las informaciones internacionales sobre ese capítulo. Aunque la Casa Blanca subraya una y otra vez que no tiene la intención de ocupar Irak, funcionarios estadounidenses reconocieron esta semana que sus planes incluyen la sustitución de la moneda iraquí con todo y su dibujo de Saddam por el dólar estadounidense, y que cada una de las secretarías de gobierno contará con un secretario de gabinete estadounidense y varios subsecretarios, todos estadounidenses. Bueno, debería ser el estado número 52 de los Estados Unidos, diría yo. No, bueno, pero eso es un estado intervenido. Bueno. Pero miren estos reportajes que estuvieron saliendo en esta semana. Era post-Saddam comienza a generar una gran controversia. Esto fue del sábado 29 de marzo, ¿verdad? Francia y Alemania temen que alguna medida de la ONU pueda avalar la guerra. Es decir, que como se decía, como se decía que se quería que la ONU jugara un papel en la posguerra, Francia y Alemania decían, cuidado, perdón, no se resulte que ahora aparezca la ONU asumiendo una responsabilidad que de alguna manera significa que estamos condonando lo que se hizo, cuando esto se hizo pasando por encima de la ONU. Encima de nosotros. Dice, las resoluciones de la ONU que abarquen temas como un eventual gobierno post-Saddam y la reconstrucción de Irak amenazan con generar gran controversia diplomática, ya que los países que se han opuesto a la guerra, como Alemania y Francia, rechazan que la invasión lanzada al margen de las Naciones Unidas quede avalada por vías directas o indirectas. Fuentes del gobierno alemán dijeron que la resolución aprobada ayer por el Consejo de Seguridad de la ONU para la prosecución del programa de ayuda humanitaria a Irak, petróleo por alimentos, representa un razonable equilibrio de intereses. Pero ¿qué pasa? Que ese petrolito está creando problemas también. O sea que el uso del petróleo le da muchos recursos que manejar a quien quiera que esté en eso, ¿verdad? Y ahora no están de acuerdo en el asunto de quién es que va a manejar esos recursos, los recursos del petróleo. Imagínese usted si eso es así, eso fue el objetivo principal de la piñata. Aquí está. Dice, los aliados de Estados Unidos chocan sobre el plan para usar los beneficios del petróleo iraquí en la reconstrucción. Pero ustedes saben qué es lo que está detrás de eso, que es que Estados Unidos ha repartido todo en empresas norteamericanas. Y lo más que así llegó, cuando Blair salió corriendo para Estados Unidos, fue que le dieron seguridades de que podían participar en esta primera etapa como subcontratistas
de las empresas que ya se le habían dado los contratos. Un plan de consolación. premio de Y una consolación. promesa de que para la próxima ustedes sí van a caber. Sí, en Irán ustedes se lo van a... No, bueno. no, pero ahora dice Blair que no Que se Gran mete ni en Irán Bretaña ni en no Siria. tiene ningún propósito de participar con los Estados Unidos en ese asunto de extender la guerra a Irán, y dice que tiene relaciones con Irán, que tiene relaciones con Siria, y ahora se está viendo una ruptura de De los Willing. No, los Willings somos nosotros. Nosotros somos los Willing. Sí, sí. Hay países que tú no tienes idea de dónde que quedan y se han sumado. No, es que la mesa era de 3 patas, ¿verdad? Decíamos con 2 patas muy tambaleantes, que eran la mayoría de los pueblos en contra, pero también la mesa y su pata principal, que son Estados Unidos, también tienen al pueblo en contra. Pero en el caso de Gran Bretaña es el único que ha puesto militares para ir. España no lo puso. Y ahora dice el que puso fuerza militar que no va a poner esa fuerza militar para seguir para Irán y para Siria. Y otra aventura. Entonces ahí hay una ruptura del frente ese de guerra, precisamente en el único apoyo militar que encontró los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, que se pongan claros, yo creo que todo esto es de lamentar, pero este conflicto de intereses a lo mejor le va a poner a la vista al pueblo norteamericano la verdad de todos los negocios. Y además le tenemos aquí para la semana entrante todo el expediente del señor Perle, que ha tenido que renunciar a su cargo en el Pentágono por los negocios que estaba haciendo desde Washington. Se terminó nuestro tiempo y también nuestra jornada de esta semana, pero volveremos el próximo lunes si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.